Soy el pastor Juan José Gil. Sabemos que Jesús y los discípulos, como ya hemos comentado, vivieron ese ministerio público que tuvieron juntos, ya que formaban un equipo, una pequeña tribu de 13 personas, y también hemos comentado que en algunas ocasiones pues eran muchos más. Pero estoy comentando esto porque resulta que muchas veces no nos damos cuenta de cuántas personas hoy viven siguiendo también ese tipo de vida. Para desarrollar una vida productiva siendo nómadas, tenemos que entender alguna serie de cosas, de principios que la sustenten. Por ejemplo, la supervivencia. Tanto Jesús como los profetas que estuvieron viviendo ese estilo de vida nómada tenían su ruta de supervivencia. ¿Eso qué significa? Significa que, al igual que la mayoría de las tribus de muchos pueblos que aún lo hacen, ya sea en desiertos o incluso en el Polo Norte, se mueven muchas veces en familia, o se mueven por lo menos los varones, y hacen grandes rutas, y son desde luego rutas de supervivencia. Tienen que escoger muy bien los puntos de los cuales van a partir y a los cuales van a llegar, y mantenerlos como una ruta de provisión o aprovisionamiento para su supervivencia. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen entonces que considerar? Bueno, pues tienen que considerar dónde hay agua. Lo vemos en el caso de los patriarcas, como ellos buscaban agua y si no la encontraban hacían pozos. Ya sea que encuentres arroyos, fuentes, ríos, lagos, lagunas. En nuestros días podemos encontrar también en esas rutas pues lo que sabemos que son lagos artificiales, como son los embalses hidráulicos. Tienes que tenerlos en cuenta porque tendrás que depender del agua. El agua es imprescindible. No se puede hacer una vida sana, una vida buena, correcta, sin presencia de agua. Así que incluso los que están en plenos desiertos, los grandes desiertos como el Sahara, tienen que llevar provisionamiento de agua porque morirían rápidamente si no la llevaran, tanto ellos como sus animales. Muchas veces la provisión la llevaban en parte ellos mismos, trasladando ganados, por ejemplo, ganados de ovejas o de cabras, quizá de dromedarios o camellos, a veces de otro tipo de animal, dependiendo de qué zona del mundo consideremos. Así que la transhumancia de ganado, la vida nómada, que querían asegurarse esa supervivencia porque quizá estaban en lugares muy hostiles, muy difíciles, entonces tenían que llevar sus propios, o tienen que llevar, porque eso todavía se hace, sus propios ganados. Así que la supervivencia pasa por agua y alimento. O bien, si no puedes llevar ganados, tienes que saber dónde encontrar ese alimento, tienes que incluirlo en tus rutas. Estamos hablando de saber dónde pescar, saber dónde cazar, conocer, por ejemplo, aquellos bosques en los que hay frutales. Pueden ser de frutos secos o pueden ser de frutos de jugosos. De una forma u otra tienes que saber dónde se encuentran, incluirlos en tu ruta y hacer viable ese viaje. Es decir, que cuando te muevas, ya sea para ir a recolectarla o ya sea para vivir en el trayecto, es decir, llevando tu familia, tus hijos, tu casa, llevando las tiendas para habitar en ellas, o yendo hoy día, pues por ejemplo, en caravanas o en autocaravanas, o algunas furgonetas que se utilizan perfectamente para eso, como las camperizadas, etcétera.
Bueno, todo eso forma parte del bagaje, del equipaje necesario para pensar hoy día de trazar este tipo de itinerario de vida ambulante o de vida nómada, como queramos llamarle. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Hay más cosas, tienes que tener en consideración el clima. Hay tribus que se mueven siguiendo precisamente la estación, es decir, hacen 4 movimientos al año, yendo en cada estación al lugar más adecuado, más idóneo. Y lo hacen en consideración a la supervivencia, es decir, no solo por el clima, la temperatura, sino también por lo que se produce en cada estación, por lo que pueden encontrar en ella. Por supuesto, si conocen las plantas comestibles, aunque sean silvestres, eso te dará una gran ventaja. Por eso en supervivencia siempre es importante tener todos estos conocimientos y más si podemos, porque nos van a hacer falta en el caso de que tengamos que estar de viaje, atravesando regiones, cordilleras, valles, ríos, todo lo que se nos encuentre al paso y que nos pueda valer, nos pueda servir para extraer de ellos la supervivencia, es decir, el agua, la comida, ya sea animal, ya sea vegetal. Luego, otra cosa muy importante, que lo acabo de citar al mencionar las tiendas de campaña, las caravanas, es el techo. Si tienes un buen conocimiento del terreno y sabes dónde están lugares, donde hay lugares de refugio, como pueden ser cuevas, también depende de la estación, por supuesto, o donde hay pueblos abandonados que puedes momentáneamente habitarlos, aunque sea por unos días. En fin, cuanto mejor conozcas la ruta, el terreno por el que te vas a mover, mejor. Los patriarcas fueron verdaderos pioneros, tanto Abraham como Isaac y Jacob. Por supuesto, lo que ya conoció Abraham se lo transmitió a su hijo y también a su nieto, por supuesto. Pero lo que vemos conveniente es que si no tenemos una tradición, es decir, si no hemos heredado, porque no somos parte de una tribu nómada, porque no tenemos experiencia en hacer grandes recorridos, porque nunca hemos vivido la vida nómada, entonces tenemos que tomar muy buena nota y tenemos que ser esos pioneros que van a marcar las rutas que, si es necesario, antes que ir todos, si se puede, vaya una avanzadilla, especialmente hombres, que reconozcan muy bien el terreno, que se orienten bien, que puedan trazar la ruta muy bien. Hoy tenemos, gracias a Dios, muchas herramientas para eso. Contamos con brújulas, contamos con mapas físicos. También, por supuesto, podemos contar con internet y todo esto, pero si lo piensas bien, lo ideal es no necesitar internet, como muchas veces sabemos que no va a ser imposible, pero aprender lo antes posible, lo más rápido que podamos, todos esos datos, esos conocimientos, de manera que ni siquiera necesitemos mapas, ni siquiera necesitemos una orientación muy detallada o algo que nos haga muy dependientes de si llevamos eso, como puede ser un mapa, o si se nos ha perdido o qué. Tenemos que aprender a orientarnos muy bien. Por eso digo que los hombres deberían de ir por delante, tomar buena nota, porque luego tendrán que guiar a sus familias, tendrán que guiar a otros grupos y tendrán que hacerlo bien, no equivocarse, ir por las sendas correctas, llegar a los lugares indicados y poderse abastecer de lo que provee el terreno, de lo que provee la ruta. Bueno, solamente quería daros unos apuntes, hay mucho para hablar de esto, porque en el proceso podemos encontrar un montón de cosas e iremos comentándolos poco a poco. Pero quería dejaros esto como una referencia de la importancia
que tenemos de entender lo que significa la vida nómada, que, repito, todavía muchas tribus, muchas razas, muchos pueblos a lo largo y ancho del mundo, desde lo más cálido a lo más frío, desde lo más seco a lo más fértil, todavía lo siguen haciendo. Y sobreviven bien, no tienen grandes aspiraciones, no hacen grandes negocios, no levantan industrias, no hacen nada de eso, pero una cosa es segura, sobreviven. Y eso es lo importante, tenemos que estar preparados en términos de supervivencia. Os dejo esto. Si queréis volver a leer los patriarcas en el Génesis, pues os vendrá muy bien. Incluso yo os animo a seguir otra vez en el Evangelio las rutas de Jesús para que veáis cómo encajan todas esas cosas, cómo Jesús también sabía por dónde pasar, dónde tenía sus contactos, cuando tenía que entrar en una ciudad, como era el caso de Jerusalén, que por cierto era el lugar más inhóspito para Jesús, porque allí estaba el liderazgo, estaban los líderes religiosos que le opusieron mayor resistencia y persecución que nadie más, incluso más que el Imperio Romano. Entonces, bueno, pues todo eso es digno de estudio. Tomaros el tiempo porque os va a dar una información, si vais con curiosidad para tomar nota de los detalles, os va a dar una información muy valiosa. Bien, os dejo eso. Que el Señor os bendiga.